a ver. Gracias, Alfredo, por invitarme a poder participar de este servicio de culto. Y la última vez que nos vimos fue en una reunión de viernes, también con la iglesia, creo que de Tarrasa, y estuvimos hablando sobre la fe, y la fe de los grandes hombres de Dios, y cómo la fe, pues hoy en día la entendían, ¿no? A lo largo de la historia, grandes hijos e hijas de Dios. Y hoy el tema es otro. El tema es, mirad, hay una cosa común a todos. Nada más nacer nos ponen un nombre, ¿cierto? Y el nombre, de alguna manera, nos representa, ¿sí? Con él nos llamamos unos a otros, con él nos distinguimos unos de otros, con él nos identificamos. Y este culto es sobre el tetagrama, ¿no? Sobre YHWH, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el nombre con el que el Señor, nuestro Dios, el Padre Celestial, se acerca a su pueblo, a Israel. Antes de nada diré que hay como una serie de escenarios y iremos viendo cómo el nombre de Dios no es una cosa cerrada que podamos manipular, sino que Él mismo va diciendo de sí mismo a través de ese, es como un recipiente, como un envase, donde Él va dando, va abriendo grifos y cada grifo va dando pues diferente bebida, ¿no? Diferente agua. Muy bien. Es una metáfora extraña, no hace justicia a lo que Dios es, pero lo que quiero decir es que el Dios, cuando da su nombre, se está diciendo a sí mismo. Y se va diciendo muchas veces respecto de nosotros. Hubo alguien una vez en un programa de radio que me dijo, él era ateo, ¿no? Y tal, y me dijo, tú crees en nadie, ¿no? Porque Dios no tiene nombre, ¿no? El Dios cristiano del Antiguo Testamento no tiene nombre. ¿De acuerdo? Dijo, es una acción, es un verbo. Yo soy el que soy, o sea, yo soy el eterno, eso no. Y yo le dije, cierto, pero Dios se dice respecto del hombre. Ama tanto al ser humano, ama tanto a sus criaturas, que se dice respecto de nosotros que somos su familia. ¿De acuerdo? Y entonces veremos que y empiezo. El pueblo hebreo significa ibris, que significa tránsito. El propio nombre del pueblo que Dios elige para darse a conocer significa estar en camino. Estar en camino. ¿De acuerdo? Eso es dinamismo, transformación. Y eso implica ir hacia un lugar, hacia un destino, hacia un futuro mejor. Cuando Dios hace pacto, cuando se revela a Abraham y se le aparece y hace pacto con Abraham, lo hace en su nombre, en el nombre del propio Dios. ¿De acuerdo? Y además es muy curioso, porque transforma el nombre de Abraham. Le dice, y es conocido de todos, tú serás Abraham. O sea, yo cambiaré tu realidad. En mí hay poder para transformar tu realidad. Y le dice eso a una persona que no tiene hijos de la mujer que ama, que no tiene hijos de Sara. Y sin embargo le dice, serás padre de multitudes cuando todavía no tiene ni un hijo. Es curioso porque cuando Dios se acerca al hombre o a la mujer y toca nuestro nombre y lo transforma, está en esa mentalidad transformando nuestro destino. Y a Sara era como un arcaísmo, significaba princesa, pero era como una forma arcaica. Y cuando Dios le dice, Sarai tendrá un hijo, y le cambia el nombre, Sara ríe. Sara, el Dios que se acerca a la tienda de Abraham, hace reír a Sara. Y Sarai significaba como actualizar ese nombre, como decirlo de una manera más novedosa. Y eso significaba que esa matriz que estaba incapacitada para dar a luz, la acción de Dios la renovaba y podría tener al heredero de la promesa, a Isaac. De ahí que sonrió. El Dios que se acerca al hombre lo hace sonreír,
La sonrisa es lo más divino que tenemos. Y cada vez que evocamos el nombre de Dios, debería de producirnos esa sonrisa, esa seguridad, ese destino al que Él, con su nombre, nos guía. Eso en cuanto a los primeros patriarcas. Pero es muy curioso que cuando Jacob tiene que huir de su hermano Saúl y de la venganza despiadada de su hermano, que lo quiere matar, es muy curioso que cuando no tiene nada, cuando marcha, Dios se le aparece, pero no le cambia el nombre. En la revelación del sueño de la escalera y de los ángeles. Pero cuando tiene que regresar, ya mayor, ya responsable de todo un clan, de hijos, de mujeres, y tiene miedo porque no puede dar vuelta atrás porque tiene a Labán a la espalda y ha hecho un pacto de no volver a esas tierras, y tiene miedo de los 400 jinetes con los que Saúl quiere cobrarse venganza, cuando está huyendo y volviendo, Dios le cambia el nombre. Y Dios le llamará Israel. Israel. Israel es un juego de palabras, dicen los que saben de esto, los hebreístas, que dice algo así como el Dios que lucha y vence. El Dios que lucha y vence. También el que lucha con Dios y vence. Lo que le quiere decir a Jacob es, no te preocupes, tu miedo lo hago pequeño. Te cambio el nombre para cambiarte tu destino y para que tu miedo a tu hermano esté vencido. Se haga pequeñito y desaparezca. Mirad, podríamos seguir con José, podríamos seguir con Daniel cuando le cambian los nombres en la cultura babilónica para que le ponen nombres de sus dioses, pero lo más importante es que el nombre de Dios está en la ley, está en el decálogo. Cuando se aparece a Moisés y le dice, ¿con qué nombre iré a los hebreos? Dios, que le gusta hacer sonreír al hombre, le responde a Moisés de una manera que Moisés se queda como perplejo, ¿no? Como, ¡hala! ¿Qué ha pasado? No puedo manipular a este Dios. No es una fórmula como Alibaba y los 40 ladrones, de una fórmula mágica y él hace. No, no está en esa clave pagana de los dioses egipcios que él había conocido. Y Dios, entonces, es curioso, porque a Jacob le dice, yo soy el Dios de tu padre Isaac, de tu abuelo Abraham. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. ¿De acuerdo? Pero a Moisés ya no le dice, yo soy el Dios de tu antepasado Abraham e Isaac. A Moisés ya le dice, y de Jacob. El nombre de Dios va creciendo a medida que nosotros entramos en relación con Él, a medida que entramos en pacto, a medida que aceptamos su pacto, Él también transforma no solo nuestro destino, sino que nos introduce en su esencia, que es su nombre, nos familiariza con Él. Es muy curioso que lo primero que le diga a Moisés es, no se puede hacer un mal uso de mi nombre, porque el ser humano hará abuso de mi nombre. Tú enseñarás en la ley a que eso no se haga, porque mi nombre solo será evocado para la libertad, porque fijaos que le dice, lo primero que le dice a Moisés es, yo soy el Dios, el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde tú eras esclavo. O sea, yo soy el Dios que cuando me acerco a ti y te presento mi nombre es para crear espacios de libertad en tu conciencia y en tu vida, en tu realidad. Por eso, haz solo uso, invita a otros a utilizar mi nombre con ese fin, con el que seamos familia y sean más libres, no más esclavos. Además, estoy convencido que cuando nosotros hemos evocado el nombre de Dios en nuestra biografía personal, hemos recibido respuestas, porque en el nombre de Dios hay salvación.
Y no solo eterna, sino que a veces aquí mismo en la tierra hemos recibido respuestas y todos tenemos oraciones contestadas y todos tenemos oraciones depositadas en las manos del Señor. Es curioso que el tetragrama, las 4 letras, Yahvé, aparece 6.000 veces en el Antiguo Testamento. 6.000 veces. O sea, son muchísimas, muchísimas. Un dato. El Señor va poniendo epítetos. Un epíteto es una cualidad, una característica, y yo digo, por ejemplo, y esto en toda la literatura se da, ¿de acuerdo? El Cantar de Mio Cid, hay el que en buena hora ciñó, Rodrigo de Vivar, el que en buena hora ciñó espada. En la cultura griega, Ulises, el ingenioso, o bueno, en todas, Aquiles, el de los pies ligeros. Dios utiliza su cultura, esa cultura de ese pueblo, para ir dándole epítetos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Señor, tu Dios. Mirad, hay más de 50 calificativos asignados a Jesús en el Nuevo Testamento, 26 al Espíritu Santo y más de 250 nombres, epítetos, características del tetragrama de Yahvé. ¿Cómo se pasa de ese tetragrama al Nuevo Testamento, al Jesús de Nazaret? Eso es lo que estamos un poco intentando perseguir. Los judíos pensaban que el nombre de Dios era tan sagrado que no se podía ni pronunciar. Habían caído en una superstición y Jesús rompe con ella. Rompe con esa incomunicación. Si pasamos por el profeta Isaías, tenemos la llave para pasar de las características del nombre de Dios a las características que asume Jesús para presentar al Padre del cielo. Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Y el texto clave está en Isaías 9, 6, 7, que dice, porque nos ha nacido un niño, nos ha dado un hijo, Dios nos ha dado un hijo, y le darán estos nombres, que son los epítetos, que son las características. Admirable en sus planes. Cuando no sé qué decisión tomar, cuando no tengo todos los conocimientos, la sabiduría para poder decidir bien, puedo acudir a ese Dios admirable en sus planes y que me preste de sus planes para mi vida, como Jacob acudió, como Sara sonrió. También Dios invencible o todopoderoso. Nadie podemos vencer la muerte aquí. Aquí no se puede vencer la muerte sino en esperanza. Pero el Dios invencible ha resucitado. Padre eterno. Y este es el título que Jesús destacará. Padre eterno, príncipe de paz. Reinará con imparcialidad. Se sentará en el trono de David. En el Nuevo Testamento se evoca a Jesús de Nazaret como el hijo de David por toda la eternidad. El Señor de los ejércitos celestiales, otro epíteto, hará que esto sea posible. Isaías sigue calificando a ese niño nacido de la Virgen como el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, apartado para el bien. Enlaza con el Decálogo, enlaza con la enseñanza dada a Moisés. El Señor que te creó, tu Salvador, el Santo de Israel, el que está contigo, el que te dice no tengas miedo. El nombre de Dios disipa, o debería disipar, poco a poco nuestros miedos. Cuando lo evocamos, esas características nos las va prestando a través de su espíritu. Mirad, me voy a centrar en el Nuevo Testamento y voy a pasar por el Evangelio de Mateo, básicamente, si no sería inacabable el tema,
por un texto del apóstol Pablo y luego por cómo Juan en el Apocalipsis califica a Dios, califica a Jesús como Dios. Lo más importante es que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, en el Nuevo Testamento, lo primero que se dice de Jesús de Nazaret es que es descendiente de David y de Abraham. Por lo tanto, tiene pertenencia histórica al pueblo y legal al trono. Jesús, a quien llamamos el Mesías, en Mateo 1,16, a quien llamamos el Mesías, pero no llamamos como la sociedad de la Palestina del siglo I llamaba al Mesías, porque el Mesías tenía que ser un revolucionario armado, tenía que conquistar a sus enemigos por las armas y tenía que imponer el trono en Jerusalén y desde allí expandir todo un imperio en todo el mundo. Y Jesús no le interesa ese cargo, no le interesa ese epíteto, no le interesa esa función y se desmarca de ella. Nosotros llamamos a Jesús el Mesías, ¿de acuerdo? El epíteto más empleado para dirigirse a Jesús de Nazaret es Señor, Rabí. Y un rabí es un maestro es alguien que te puede enseñar algo, con su modo de vida y con sus palabras y enseñanzas. Y por lo tanto, es el consejero maravilloso de Isaías, Rabí. Jesús, cuando está en tránsito como Jacob hacia la muerte, cuando va hacia la última Pascua, hacia la última pasión, cuando sabe que tiene que ser ensalzado en alto para dar salvación a la humanidad, cuando sabe que Él es el precio que tiene que pagar por el rescate al sádico llamado Satanás, al engañador, cuando sabe que el Padre sufrirá eternamente la muerte en su naturaleza al perder una parte de la Trinidad, entrará la muerte en la divinidad, aunque sean por unas horas, pero entrará el tiempo de la muerte en la eternidad y el silencio divino, utiliza un título, un epíteto. Y Jesús utiliza el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre de Daniel, que viene en las nubes, pero el Hijo del Hombre de Daniel lo asocia al siervo sufriente de Isaías, a los cantos del siervo sufriente de Isaías. Y por lo tanto, el Dios celeste poderoso que viene con juicio sobre las naciones, que puede vencer al enemigo, es el que se ha hecho hombre, hijo de hombre, el que se ha hecho débil, el que se ha hecho uno y se ha hermanado en sangre, en dolor, en sufrimiento, con el ser humano, en debilidad. Y desde allí clama, papá, papá, Yahvé, papá, papá, Señor del cielo y de la tierra. Mateo 11, 25 y 27. Jesús, cuando recibe dos acusaciones delante del Sanedrín, de Caifás, del sumo sacerdote, a la primera no contesta. Tú dijiste que el templo sería destruido en 3 días y aquí tenemos unos testigos que te oyeron decir eso. Jesús guarda silencio, guarda silencio. Previamente ha advertido a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le han dicho, unos que Juan, otros que Jeremías, otros que, en total, en resumen, un profeta más, que no es poco. Y Jesús dice, muy bien, y vosotros que me conocéis, que habéis convivido conmigo, ¿quién decís que soy yo? Y es la confesión de Pedro, que es la confesión del Espíritu Santo, que es la confesión del propio Dios, Padre, que le dice, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Hijo de Yahvé, tú eres el Hijo del Altísimo, como dice Isaías, del Creador. Y por eso le dice, feliz tú, Pedro, porque esto ninguna mente humana lo puede llegar a entender. Pues a partir de aquí no soy el Mesías político, no tendréis tronos en esta tierra, sino que voy camino de un trono común, la muerte, la tumba.
para destruir el trono de Satanás, para destruir la cadena de Satanás, para quitarle el poder y las llaves de los cementerios. Así las cosas, ante el primer cargo, guarda silencio. La acusación cae por sí misma. Es absurdo. Si yo digo una tontería, ¿quién me va a juzgar por una tontería? Como mucho ya, este está desequilibrado. No se le puede tomar en cuenta. Porque si lo tomo en cuenta esto, entonces yo soy peor que él. No hay consistencia para llevarlo delante de Pilato y que Roma lo crucifique. ¿Sí? Mirad, el Evangelio de Mateo registra. Después de Mateo 16, cuando la confesión de Pedro, Mateo 24. Viendo venir en las nubes del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria, el Hijo del Hombre ya está a la puerta, el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis, menos mal que ninguna iglesia le pone agenda a Dios, ni a su regreso, menos mal que solo Dios dice cuándo vendrá, menos mal que nadie tenemos ese poder, porque igual que Moisés no podía manipular el nombre de Dios, no podemos manipular la agenda de Dios. El Hijo del Hombre vendrá cuando Él crea que la humanidad Porque tiene sal, yo no le he hecho sal a la comida. ya está desahuciada en el mal y ya no hay solución y ya no hay esperanza. Él sabe cuándo. Mateo 25, el rescate eterno de la... Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. Dice el Apocalipsis que vio a millones y millones y millones de todas las razas, de todas las edades. Una multitud incontable. Y a veces pensamos que somos 4. Eso es Mateo 25, 31. En la última cena, Mateo 26, el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. El camino para arrebatar, como dice Apocalipsis, al que tiene las llaves de la muerte, su poder. La esclavitud a la que está sometida la humanidad. Por eso Jesús es el libertador. Por eso el nombre de Dios crea espacios de libertad, no solo en la conciencia, sino en la realidad futura y también en la presente. Mateo, en la segunda acusación, Jesús responde. Jesús asume el nombre de Dios porque no puede faltar a la ley, porque la ley ha sido su camino de vida y de enseñanza. Y Jesús asume el cargo. Y seguramente por primera vez, ya se imaginan un poco, se atreve el sumo sacerdote a pronunciar, esto es imaginación mía, el nombre de Yahvé, el nombre tabú. En el nombre de Yahvé te conjuro. ¿Eres tú el Hijo del Dios vivo? Y Jesús asume que no es el Mesías político, sino el Hijo del Hombre. El Hijo que tendrá salvación, porque fuera de él no hay salvación. Y entonces el sumo sacerdote dice, ahora sí, ahora lo habéis oído, sus palabras son una ofensa. Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. A veces señalamos al otro y somos nosotros los que ofendemos a Dios, como Caifás. Roma no juzgaba intenciones, Roma no juzgaba suposiciones, Roma no juzgaba autodeclaraciones, Roma juzgaba hechos. Por eso Pilatos dice, nada de que él dijo, me lo habéis traído aquí porque lo habéis acusado de que es el rey de los judíos, el hijo de David, el rey de Israel, el hijo de Dios. Por lo tanto, ese es el cargo. Esa es la realidad. No si él dijo o no dijo. A mí no me interesa juzgar a alguien que dice, sino ese es el cargo delante del César. Mateo 28, 5.
la tumba, las mujeres, las únicas que se preocupan de que Jesús tenga un bonito entierro, no, sino un entierro ético, un entierro según la ley, un cadáver bien limpio de la sangre, del sudor, de la suciedad, porque no tuvieron tiempo, envuelto en resinas para que tarde en putrefactarse. Y cuando llegan allí preocupadas por la piedra, fijaos qué epíteto da el ángel. Mateo 28:5. El ángel, el mensajero del Padre, dice a las mujeres, no tengáis miedo, porque si hay unas valientes en Jerusalén, esas sois vosotras, que estáis aquí. Porque otros por miedo a los soldados ni han aparecido. Y yo entiendo, a Pedro, a Juan, los entiendo. Igual yo ni estaría en Jerusalén en aquella época. Me habría a lo mejor llevado por el miedo hasta ido a otra ciudad. Muy fácil criticarlos desde aquí, pero muy difícil estar en su piel. Pero ellas, que son las nadie de la sociedad, al menos saben que una cosa la tienen que hacer bien. Porque una madre nunca deja de ser madre y una tía nunca deja de ser tía. Y una buena amiga en esta vida es el mejor de los regalos. Y el ángel les dice, Jesús, el crucificado, no está aquí. Ahora es Jesús el resucitado. Como Él os enseñó. Como Él os preparó. Como Él en tránsito hacia la última Pascua enfatizó que volvería como el Hijo del Hombre, en poder, en gloria, aunque moriría en debilidad. Pablo, que es el que mejor entiende, creo yo, a Jesús, en el Nuevo Testamento, hace de esto un canto. La comunidad primitiva, Pablo que entra en Filipos sufriendo, encarcelado, bajo azotes, con heridas en la espalda que le cura el carcelero, con alabanza en la dificultad al nombre y a la persona del Señor, con poder divino en su realidad. Dice, Dios le elevó al más alto honor a Jesús de Nazaret y le dio el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús caigan de rodillas todos, y continúa, pam, 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 y todos reconozcan que Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el vencedor, el ungido, el Mesías, ahora sí, es el Señor para honra de Dios Padre. El nombre de Dios está incompleto y ha quedado incompleto en la Biblia. Y creo que es con una intencionalidad. Cuando el Apocalipsis, cuando la revelación de la felicidad, que es el Apocalipsis, cuando la revelación de que el bien triunfará, que es el Apocalipsis, cuando la revelación de que Cristo está glorificado y se preocupa de nosotros, que es el Apocalipsis, califica en el prólogo, dice el que era, el que es, y no dice el que será, sino el que ha de venir. Dios se vuelve a decir con una acción, como se dijo a Moisés, yo soy el que soy y el que seré. Y yo soy el que soy quiere decir que soy igual a mí mismo, pero yo soy el que soy y el que seré en tus circunstancias, que son cambiantes. Y esas, por lo tanto, crea espacios de libertad. El nombre de Dios es enigmático y lo va revelando Él mismo porque es una fuente inacabable. Y en función de nuestras circunstancias vamos viendo cómo poder acudir a Él. Y en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y así empieza el prólogo del Apocalipsis, calificando a Jesús, y este ya no es el Jesús débil, el Jesús que ha muerto, sino el Jesús glorificado, que ha vencido la muerte, que ha vencido bajo la promesa de una nueva tierra para la humanidad. Y dicen, Apocalipsis 4:8, Santo, 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 el que ha de venir.
Apocalipsis 11:7. Se le dan las gracias por su reinado, por su gran poder. Y luego, a partir del quiasmo, de la segunda parte del Apocalipsis, Jesús ya no es descrito con un epíteto, sino que personaliza esa acción. Aquí yo vengo como ladrón. Es decir, mi nombre y mi cualidad es enigmática, es inesperada. Nadie puede dominar mis tiempos, que son eternos, que son los vuestros. Imaginaos que Juan hubiera pensado que Jesús no iba a venir 2 milenios después. ¿Os lo podéis imaginar lo que eso significa para nuestra propia vida? Imaginaos que el mundo durará 4000 años más. Pongamos por caso. ¿Cómo vas a predicar que Jesús viene ya? Porque Dios nos ama y sabe nuestras contingencias y nuestras circunstancias, ha velado en esta metáfora del ladrón en la noche el tiempo de su venida. Solo Dios conoce. Pero lo que sí que promete es que su nombre es tan eterno como su propia ley y que la acción que prioriza después de estar en los cielos, donde no lo vemos sino por la fe, es que Él va a volver. Y eso es vigente para Juan en el Apocalipsis y para mí y para ti hoy, como lo fue para nuestros abuelos que ya están enterrados, como lo serán para nuestros hijos si tienen todavía que vivir y enterrarnos hasta que Dios venga. Y eso sale del nombre de Dios, y eso está en la ley, y no puedo hacer un abuso de su nombre. No puedo ponerle calendario, porque estoy haciendo un abuso del nombre de Dios. Y dice, he aquí yo vengo como ladrón, y lo dice en el siglo I. He aquí vengo pronto. Y el concepto de prontitud de Dios no es el mío, porque yo soy humano y lo veo todo limitado. Y hasta para veros necesito gafas, o para leer. El enfoque de Dios es grandísimo. Es, como dice Isaías, una distancia desde la tierra al cielo. Pronto para Dios, tu vida es un suspiro y la mía también. Y una vez que se acabe, ya lo vemos. Será un abrir y cerrar de cuántas horas, si 5, si 8, si 12. Solo es un instante que no cuenta. Ese es el pronto. Y además lo repite en el último capítulo del Apocalipsis, de la revelación de la felicidad, de la revelación de la promesa de que Él no nos ha olvidado, de que Él regresa, de que tiene todo controlado en nuestra vida y en el cosmos, en el universo. Lo repite en el 7, en el 12 y en el 20. Y en primera persona. Ya no es el ángel que le dice a Juan, ya es el propio Jesucristo glorificado que le dice a Juan, Juan, vengo pronto. Juan, ciertamente vengo en breve. Y Juan, en un acto de amor, enamorado de su maestro, anciano ya y a punto de morir, le dice, ven Señor Jesús. Y que la Iglesia y el Espíritu Santo digan siempre, ven Señor Jesús. Por eso nuestra Iglesia lleva el nombre de la promesa. Por eso nos decimos adventistas, porque es el epíteto que acaba la Escritura. La acción que Dios todavía tiene que realizar. La ley de Dios todavía no ha llegado a la plenitud, porque la ley de Dios es la expresión máxima de la plenitud de Dios, de su amor por el hombre. Y cuando le enseña a Moisés, nadie hará mal uso de mi nombre, porque no quedará como inocente. Por eso Caifás, que hizo un mal uso, no quedó como inocente, y Jesús sí. Por eso, la ley de Dios llegará, como dijo él, he venido a darle plenitud a la ley, plenitud de vida, cuando la promesa que está en el mandamiento, no tomarás mi nombre en vano, ¿vale? Se cumpla. Y entonces la ley, y de la ley brotará la justicia y la paz, el amor y la verdad, como dice el salmista. Jesús le dio expresión máxima a la ley con su vida. Y cuando su regreso
se cumplirá la promesa de Ezequiel. Seremos recreados. Pero si esto quedara aquí, pues ya está. Pero Dios no quiere que nada seamos diferente a un Abraham que le cambió el nombre con nombre a una Sarai que le hizo un neologismo, nuestras apps o nuestros sistemas de Windows, ¿de acuerdo? Y también nos ha hecho una promesa, para que en nada seamos menos que ellos, ni ellos más que nosotros, porque en la fraternidad y el amor de Dios todos tenemos la misma dignidad, que es la de su Hijo, como dice Ellen White, cuando Dios nos mira en el camino a Cristo, no nos ve tal como somos, sino tal como Cristo es en nosotros. Les daré Apocalipsis 2, 17. Apocalipsis 3, 5. Apocalipsis 3, 12. Les daré también una piedrecita blanca, nombre nuevo, que nadie conoce, sino solo aquel que lo recibe. Yo no me he puesto el nombre a mí mismo, y seguramente tú tampoco. Yo he puesto nombre a mis hijos, con mucha ilusión. ¿De acuerdo? Mirad, este libro de dos economistas. Fijaos que dicen, lo que sugieren los datos de los nombres de California en la década de los 90 es que un número abrumador de padres utilizan un nombre para señalar sus propias expectativas referentes al éxito que tendrán sus hijos. Es poco probable que el nombre sea alguna, pero los padres al menos pueden sentirse mejor al saber que, desde el principio, hicieron todo lo posible para que sus hijos tengan éxito en esta vida. Esto es un libro no religioso, Freakonomics, de dos economistas. ¿Sí? ¡Qué bonito! Que Dios pone a cada uno, que Dios tiene un proceso de intimidad, una promesa inacabada que la realizará después de darle pleno cumplimiento a su ley, a su nombre, a su epíteto, el Dios que vuelve, el Dios que viene pronto, que ya está a las puertas. En su mente, no en nuestro tiempo cronológico. Ojalá y también coincida, pero solo él, como ladrón, sabrá cuándo. Fijaos, no borraré sus nombres del libro de la vida, porque todos nuestros nombres acabarán escritos en un cementerio. A lo mejor sí y a lo mejor no, porque ha habido gente que la han tirado al mar y se la han comido los tiburones, ha habido gente que está en fosas donde nadie sabe ni que están enterrados, pero fijaos, el libro de la vida. Los reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles, porque yo soy de ellos y ellos son míos. Somos de Él y Él es nuestro. Y se produce un proceso de intimidad, de pertenencia, de identidad, de seguridad, de ilusión, de alegría. Poner un nombre a una criatura que van a hacer te da alegría. En ellos escribiré el nombre de mi Dios. Llevaremos el nombre del Padre. Hijos de Yahvé. Hijos del Abba celestial, del Papá del universo. Con todos sus epítetos. Seremos representantes en pequeña manera de esos epítetos, de esas características del carácter de Dios, de ese amor. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que viene del cielo de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Jesús de Nazaret también tendrá un nombre nuevo, porque del mal ya no habrá más memoria. Solo aquellas heridas en su costado y en sus manos, que dice el profeta Zacarías, se las hicieron en casa, me las hicieron en casa de mis amigos. Nosotros somos los amigos de Dios, los hijos de Dios, y tenemos que representar las mejores cualidades de la imagen de Dios, del nombre de Dios a los demás. Porque en el nombre de Jesús hay salvación, hay eternidad, hay nuevas promesas, hay esperanza, hay amor, hay paz. Y somos luz en una sociedad que necesita paz, esperanza y amor.
Doy por acabada la reflexión.